Del multímetro. Durante la reparación de aparatos que tienen varios componentes electrónicos, el multímetro te será útil para determinar posibles fallas en su funcionamiento. Los multímetros sirven para medir voltaje, corriente, resistencia y continuidad eléctrica. Estos aparatos se componen de cables con punta, bornes de conexión, perilla de selección y pantalla. Siempre que realices cualquier medición, el cable negro debe de ir conectado a la terminal COM. Para medir el voltaje, coloca el cable rojo en el borne que indica una V. Gira la perilla hasta que quede en el símbolo de voltaje corriente directa. Después, coloca las puntas del multímetro en la parte del circuito donde requieras conocer el voltaje. Los resultados serán en volts o milivolts. Para medir la corriente, el multímetro tiene dos bornes, el de miliamperes y amperes. En caso de la electrónica se usan los miliamperes. Coloca la punta roja en el borne rojo de corriente señalizada con MA. Abre el circuito y coloca las puntas en cada una de las terminales de este de manera serial. Toma la lectura de corriente. Antes de medir la resistencia o comprobar la continuidad, debes desenergizar el circuito. De lo contrario, el multímetro puede descomponerse y dar lecturas equivocadas. Para medir resistencia, haz lo siguiente. Conecta la punta roja en el borne con el símbolo de ohms. Gira la perilla al símbolo de resistencia. Coloca las puntas en el componente o circuito que vas a medir. La medida de la resistencia aparecerá en ohms, kiloohms o megaohms. En caso de que quieras comprobar continuidad, haz lo siguiente. Coloca la perilla en el símbolo que tiene un timbre. Coloca las puntas en cada extremo del componente. Si el multímetro marca 1 y emite un pitido, significa que hay continuidad. Si marca 0L y no hace ruido, indica que no hay continuidad en el circuito. En cada medición, debes sujetar con firmeza las puntas del multímetro y no tocar directamente las terminales metálicas, ya que puedes alterar la medida o dañar un componente. Uso del multímetro de gancho. El multímetro de gancho se ocupa con mayor frecuencia en los aparatos electrónicos para medir corriente, ya que no necesitas desarmar el circuito para medirla. Además, se puede medir voltaje y continuidad como un multímetro digital normal. El multímetro de gancho digital y de autorrango se compone de cables con punta, gancho, pantalla, bornes de conexión y perilla de selección. Para medir la corriente, primero cerciórate que el aparato electrónico esté conectado a la corriente. Gira la perilla hasta que llegue al símbolo A con una pequeña línea curva encima. Este corresponde a la corriente alterna. Abre el gancho y rodea el cable del aparato electrónico que deseas medir. Ciérralo, trata que el cable quede en la parte central. En la pantalla aparecerá la lectura de la corriente que será en amperes. El uso del multímetro de gancho te ayudará a detectar fallas en los cables de conexión de los aparatos electrónicos. Uso del osciloscopio. El osciloscopio mide señales eléctricas para poder observar la frecuencia, periodo, amplitud, ruido y el comportamiento de la onda. En la pantalla hay divisiones que representan la escala y se pueden ajustar para apreciar mejor la señal medida, el eje vertical o volts por división. Igualmente, para visualizar la amplitud y el eje horizontal o los segundos por división y el tiempo de muestreo. La mayoría de los osciloscopios cuentan con dos canales para medir dos señales a la vez. Esto es útil cuando quieres comparar información de dos sensores que se complementan. También pueden guardar en memorias externas imágenes de las señales eléctricas de una medición.
Esto te ayudará cuando necesites tener un registro de los comportamientos de una señal. Para hacer una medición, sigue estos pasos. Conecta el cable del osciloscopio a un contacto y enciéndelo. Aterriza la señal. Esto será tu punto de referencia. Aprieta el botón de tierra y centra en el eje horizontal. Inserta la punta positiva a la fuente de la señal que vas a medir. Coloca la derivación de la punta a la tierra como corresponde. Aprieta el botón de Autoset para que el osciloscopio ajuste la escala. Cambie el tiempo de muestreo y la amplitud de la señal para verla a detalle, aumentando o disminuyendo las escalas. Usa el disparador para estabilizar señales repetitivas y también para visualizar picos. Las mediciones del osciloscopio aparecerán en la esquina superior derecha de la pantalla. Si la señal es muy pequeña o tiene mucho ruido, indica que el osciloscopio no está tomando lectura. Comprueba la punta de medición y el voltaje de la señal medida con un multímetro. El uso del osciloscopio es indispensable para ver el comportamiento de las señales y compararla con los valores que cada fabricante determina. Así, sabrás si la pieza necesita reparación o reemplazo. Uso de la estación de soldado. La estación de soldado es una herramienta de trabajo que sirve para unir componentes electrónicos por medio de la aplicación de calor y soldadura. La estación de soldado se compone de pantalla. Muestra la temperatura a la que se encuentra operando. Perilla o botones. Sirve para modificar la temperatura y poder soldar diferentes tipos de componentes. Lápiz de soldado o cautín. Es lo que tendrá contacto con los componentes electrónicos y la soldadura de estaño, para unirlos o separarlos. Base. Se utiliza para colocar el cautín cuando necesitas mover algún componente. Esponja. Sirve para quitar el exceso de soldadura de la punta del cautín. Pistola de calor. Se ocupa para soldar o desoldar circuitos de montaje superficial y tubos termocontráctiles. Para usar la estación de soldado, sigue estos pasos. Conéctala al tomacorriente. Enchufa el cautín o pistola de calor. Enciéndela y ajusta la temperatura. Cuando trabajes con soldadura de estaño y requieras colocar un componente, haz lo siguiente. Mueve la temperatura de la estación hasta que marque entre 190 y 200 grados centígrados. Acércale la punta del cautín a la soldadura y espera a que se derrita. Coloca el componente a soldar y acerca el cautín. Espera a que la soldadura se transfiera y retira el cautín. En caso de que necesites quitar un componente, realiza estos pasos. Acerca el cautín al punto de soldado. Espera a que se derrita la soldadura y con un extractor quítala. Retira el componente electrónico. La soldadora flux se usa cuando realizas la ejecución de soldar componentes de montaje superficial como los microchips de las computadoras. Realiza lo siguiente. Coloca el microchip donde se va a soldar. Esparce el flux sobre las terminales. Acerca el cautín y la soldadura de estaño para fijar las esquinas. También debes soldar las demás terminales. Las precauciones que debes tener cuando estés soldando son: mantén ventilada tu zona de trabajo. No respires el humo del cautín. El humo del cautín. Utiliza un extractor de aire. No dejes el cautín junto a un circuito integrado. Estas medidas te servirán para cuidar tu salud y no dañar el material con el que trabajas.